A mí me toca hablar de aquellos primeros tiempos en que no se conocía a María Zambrano en España. Y hablar justamente de cómo en esos tiempos lo que es el ayuntamiento y el pueblo de Vélez contribuyó a que se conociera a María Zambrano. Si la fundación que lleva su nombre, sin duda alguna, la imagen que hoy tenemos de María Zambrano sería totalmente otra. Abandonada como un viejo despojo de un naufragio, la pensadora veleña consumía su soledad en la pobreza de un pequeño inmueble en los campos de Ferney Voltaire. En un artículo titulado Los Guernicas que no vuelven, Fernando Savater daba testimonio del estado de postración en que se encontraba por aquella fecha nuestra insigne paisana. Es penoso recordar, como ella dice a una amiga venezolana cuando estuvo en Roma, le cuenta en cierta ocasión: mira, llevo 3 días que no tengo nada que llevarme a la boca. Comprar una aspirina para mí ya es un lujo. Era una mujer que en ese tiempo completamente, diríamos, abandonada, olvidada, parecía que no hubiera existido. Desde su exilio, María Zambrano piensa que para los españoles de su momento histórico, y cito sus palabras, el exiliado ha dejado de existir ya, vuelva o no vuelva. Si lo concede un minuto de atención, ha de ser para extrañarse de que siga habiendo exiliados. Y se pregunta, María Zambrano, ¿se acuerdan todavía de nosotros en España? Y la verdad es que en ese momento no se acordaba nadie de María Zambrano. Para testimonio de lo que estoy diciendo, valga una anécdota. Resulta que Luis Estrada Segalebra, delegado de Hacienda de Málaga, el 29 de diciembre de 1970, dirigía al alcalde de Vélez Málaga una pregunta: ¿me puede usted dar alguna noticia sobre una señora nacida en Vélez, escritora y filósofo, llamada María Zambrano? El alcalde de Vélez, Alfonso López Moreno, le encomienda a un tal Juan Jiménez Platero la búsqueda de todas las noticias que tenga sobre María Zambrano. En carta del 14 de enero de 1971, le escribe: referente a la escritora veleña María Zambrano, los únicos datos que he podido obtener tras paciente búsqueda son lo que le incluyo en la junta nota. Y en esa nota, que se refiere al escrito anterior, se dice así: de don Blas Zambrano, esposo de doña Araceli, los 2 maestros de primera enseñanza, fue muy conocido en esta. Tenía una cotorra y un día se le cayó del balcón de la casa en que vivían en la calle Salvador Rueda. Le sacaron copla en los carnavales siguientes. Pero de su hija, María, nadie recuerda nada. Eran oriundos de Almería y allí serían seguramente entre el año 21 y el 23. Todos poquitos datos que tenía sobre María estaban equivocados. En 1956 se publica, no en España, sino en Francia, el primer estudio sobre María Zambrano debido a Alain Guy, que hemos tenido la alegría de tenerle entre nosotros varias veces. Las primeras referencias en España se deben a Ángel Balbuena Prat, en su Historia de la Literatura Española,
y Adolfo Muñoz Alonso. Ambos fueron profesores míos y los conocía bastante bien. Estos, sin embargo, con su intervención eran solamente alusiones a una pensadora inquieta y nada más. No trascendió para nada su intervención en la cultura española. Tuvieron trascendencia, eso sí, dos intervenciones, dos estudios, un artículo de José Luis López Aranguren que se llamó Los sueños de María Zambrano y un estudio de José Luis Avellán en su obra Filosofía Española en América. Estos dos estudios fueron los que me abrieron a mí personalmente las puertas para el estudio de María Zambrano, sobre todo este último, porque la intervención de Aranguren era un artículo periodístico haciendo ver la carencia de conocimiento en España de esta autora. Cuando en 1974 yo me hice cargo del Departamento de Filosofía de la Universidad de Málaga, lógicamente quería dar a conocer, era una universidad nueva, oficialmente el primer día de la Universidad de Málaga fue el 1 de enero del 75, y yo me preocupé por ir buscando si en la historia de Málaga había algunos pensadores, y ahí me tropecé con el escrito de José Luis Avellán, donde hablaba de María Zambrano. Y entonces al primer alumno que se me cruzó y que quería hacer un trabajo de investigación, Antonio Douglas Bravo, le encomendé la tarea de empezar a estudiar a María Zambrano. Eso me llevó a entrar en contacto por carta con ella y a estudiar sus obras. Y la verdad es que me fascinó de tal manera aquellas obras de María Zambrano que desde entonces me convertí en un propagandista de su pensamiento y de su vida. Era un pensamiento nuevo, novedoso, fuerte, que venía en un momento realmente anodino de la filosofía española, donde o nos estamos en un clasicismo ya superado, o nos encontramos con una filosofía revolucionaria que no era la nuestra. Y en aquel momento aquella visión de María Zambrano, que era una mujer con un gran sentido de la realidad, en que hacía ver cómo la filosofía está compuesta de dos palabras, filos y sofos. Y si solamente nos fijamos en sofos, que es lo que habían hecho sobre todo los racionalistas, solamente se podían producir sofistas. Ella va a insistir en la otra parte, en el filos, la parte, diríamos, emotiva, emocional, sensitiva del ser humano, que la filosofía racionalista había dejado olvidado. Yo di una serie de conferencias ya muy pronto, muy próximo a aquel año 70, concretamente en el Ateneo de Málaga. Hablé en el año 76 la crisis de la cultura occidental en el pensamiento de María Zambrano, que por lo novedoso de mi intervención lo recogió la prensa local al día siguiente. A ella dediqué también la conferencia de clausura de la primera semana andaluza de filosofía, que tuvo lugar en la Facultad de Filosofía de Málaga, 5 y 7 de junio del 79. Un año antes, y como motivo de la defensa de la tesis que he anunciado anteriormente, yo escribía en El Sur un artículo que titulé La filosofía desconocida de María Zambrano, y en él decía: quien se adentra en su estudio queda fascinado irresistiblemente
por la erudición de esta mujer admirable, por su valiente y original enfoque de la filosofía, por su pluma ágil, sugestiva y brillante. Es curioso, como voy a decir dentro de un momento, cuando la propuse como doctor honoris causa por la Universidad de Málaga, algún gracioso, no podía ser de otra manera, se atrevió a preguntar en la reunión de la facultad: ¿pero puede haber una mujer filósofa? La verdad es que en el momento la historia de la filosofía está cubierta, diríamos, o está mejor descubierta, por ese vacío profundo que ha dejado la ausencia de las mujeres en la filosofía occidental. Yo creo que si hubiera habido más mujeres en la filosofía occidental, seguramente no hubiéramos caído en las aberraciones idealistas del racionalismo. María Zambrano le echa la culpa al racionalismo del agnosticismo, del escepticismo y sobre todo, y es lo más doloroso, le echa la culpa de los regímenes dictatoriales y de la crueldad que caracterizó al siglo XX. Hubo un congreso en Córdoba, justamente, tu tierra, hubo un congreso en Córdoba, y en él, lógicamente, mis compañeros de universidad por aquel tiempo se reían cuando yo decía: voy a hablar de María Zambrano. Y entonces decía: ya hasta aquí he empezado hablando de María Zambrano. Y allí tanto hablé de ella que conseguí que el Congreso de Córdoba presentara una moción que se elevó a la Junta de Andalucía, y que la Junta de Andalucía la asumió, de proponer al Ministerio el nombramiento de María Zambrano como catedrática extraordinaria de la Universidad Española. Desde la Universidad de Málaga, de acuerdo con era yo entonces, como he dicho, director del Departamento de Filosofía, y con el director de Literatura, de Cristóbal Cuevas, establecimos la posibilidad, y así lo pedimos y lo planteamos al rectorado, de nombrar a María Zambrano, juntamente con Jorge Guillén, doctora honoris causa por la Universidad de Málaga. Y resultó que cuando, pasado un par de años, yo perdí la dirección del departamento, el filósofo que me siguió convenció al rector de que dejaran al margen a María Zambrano y se le diera solamente el doctorado honoris causa a Jorge Guillén. Como dice el refrán popular, que se escribe muchas veces líneas rectas con renglones torcidos, aquel error, aquel disparate del rector de la Universidad de Málaga en aquel momento me llevó, en la insistencia por dar a conocer a María Zambrano, a recurrir a todas las instituciones que yo pensaba que podían ayudarme para deshacer ese entuerto. Y así vine a Vélez. Estaba entonces el ayuntamiento, el primer ayuntamiento democrático que llevaba Juan Gámez Ruiz. Y yo me decía: ¿qué le digo a este hombre? Vine a Juan y le dije: mira, tienes una mujer extraordinaria, una intelectual fascinante que se está auténticamente muriendo de hambre. Hay que hacer algo. Y entonces con él estuvimos planeando mecanismos, buscando soluciones, y al final encontramos una que era la única que nos permitía echarle una mano a María Zambrano: es crear una fundación, ya que una institución pública no puede darle sin más dinero a una persona individual, pero a través de la fundación pudimos echarle una mano a María Zambrano. Convenimos con ella, hicimos un trato ante notario
por el cual nos comprometíamos la fundación a darle un sueldo mensual mientras viviera, a condición de que todos sus bienes y todos sus derechos pasaran a la fundación que todavía no se había creado, que iba a ser creada más tarde. La fundación el Ayuntamiento de Vélez decidió en esa primera instancia en ir a verla. Y la verdad que fueron a verla tanto el alcalde Juan Gámez y Salvador y Pepe Luis Conde, y el que era entonces iba a ser secretario de la Fundación, Joaquín Lobato. Yo, años más tarde, Joaquín Lobato, que era, como todos sabemos, poeta, artista, escribió una memoria, un artículo en El Sur, recordando esa visita. Quisiera leeros lo que dice, parte de lo que dice. El artículo se llamaba Testigo de una visita a María Zambrano, y dice así: María Zambrano nos abrió la puerta y nos besó. De momento comencé a sentirme a gusto y nada me resultaba incómodo en la casa de esta soñadísima beleña desde tan lejos. Vestía blusa amarilla y este homenaje a su infancia por el paisaje de nuestra tierra nos ganó definitivamente. Empezamos a sentirla más nuestra y a quererla ya sin regateo alguno. En el especial amarillo limón, nos dijo, era un recuerdo, la blusa que llevaba, era un recuerdo de aquel legendario limonero veleño. Pepe Luis Conde ofrecía a María Zambrano un singular presente. Le traíamos el picaporte de la casa donde nació y un cofre de cerámica con tierra de Vélez. Al tocar el llamador, su voz se hizo totalmente infantil al decirnos, aquí ponía la mano mi padre, ¿cuántas veces? Agachó la cabeza y el silencio se llenó de una ternura indescifrable. Y me acuerdo de mi padre, siguió diciendo, que era muy alto, inmenso para mí en aquel momento. Me cogía en brazos hasta llegar a alcanzar el limonero. Tengo en la mejilla el roce de esa piel rugosa, fresca y perfumada. ¡Ay, mi pueblo! Le voy a ver pronto, decía ella. Lo tengo que ver pronto. Nosotros, sigue diciendo Lobato, brincábamos de alegría. Yo quiero ir allá, decía Zambrano. Tengo ese proyecto, pero el exilio, no hay que fijar fecha. El exilio, toda una vida, es algo muy serio. En carta de los una carta que le dirige María Zambrano muchos años después, a los alumnos del sexto del Colegio Público Andalucía, el 8 de noviembre del 86, todavía recuerda esa entrevista. Por obra, dice María Zambrano, de la generosidad de la propietaria de mi ya derruida casa, a través del señor alcalde, señor don Juan Gámez Ruiz, tengo el llamador de la puerta de mi casa y tengo también en una caja preciosa de tierra, de aquella tierra mía. María Zambrano curiosamente le llevaba a Joaquín Lobato unos cuantos limones de aquí. Es curioso. Esos limones todavía, esos mismos, todavía se conservan en la fundación. María Zambrano lo puso en una bandeja y lo tenía delante de ella siempre, junto con el llamador de la casa donde ella estuvo de niña.
En la sesión ordinaria de la Corporación Municipal, por fin, el 30 de junio del 81, se aprobó apoyar aquella propuesta de doctor honoris causa, y así se pidió al rector de la Universidad de Málaga. Había cambiado el rector y este pidió informe, como es obligatorio, al Departamento de Filosofía, y yo hice el informe donde hablaba de los méritos y de la obra de María Zambrano. Al fin el doctorado se le dio, se le reconoció y se le dio. Cuando María Zambrano, cuando a Jorge Guillén al fin se le da doctorado honoris causa, coincide justamente el día, y si miráis el Sur, los periódicos locales y nacionales, veréis una noticia al lado de la otra: el doctorado de Jorge Guillén y al mismo tiempo el reconocimiento de la mención del príncipe de Asturias otorgado a María Zambrano. Era la primera mujer que lo tuvo y sin duda alguna una de las más merecedoras de ese título. No quiero alargarme porque uno cuenta cosas que ha vivido, pero lo que sí es cierto es que a partir de esos contactos y de ese interés del ayuntamiento, que le pone una calle en su ciudad, que la nombra hija predilecta de Vélez, que lucha denodadamente por traerla todavía, después de haber venido a España en el año 84, el ayuntamiento le escribe y le dice que aquí tiene una casa y aquí tiene una persona que cuidaría de ella, y le pide que se venga a Vélez. María Zambrano, en vida, porque se encontraba mal y ya no tenía espíritu para viajar, no vino a Vélez, aunque siempre fue su deseo. Solamente vino, como ella dice, en el definitivo nacimiento. Eso, tras la muerte, viene María Zambrano a Vélez y reposa ahí, justamente a la sombra de un limonero. Muchas gracias.